líneas de flujo. Y bueno, hay otras que van hacia allá y demás, pero... ¿Sí? Entonces, esas líneas, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos como las líneas de flujo eléctrico, ¿sí? Líneas de campo eléctrico. Y a su vez, entonces, como hay líneas, ¿cierto? Como hay líneas, entonces vamos a ver que va a haber un flujo, ¿cierto? Va a haber un flujo como tal de líneas, que el flujo lo podemos ver en donde es como si nosotros colocáramos acá como una especie de, como una ventana acá, ¿cierto? Como un medidor acá, ¿cierto? Como colocamos como una rejilla. Entonces acá colocamos como una especie de rejilla. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa rejilla. Entonces en esa rejilla nosotros podemos ver toda la cantidad de líneas, ¿cierto? Entonces como estamos en una rejillita, ¿cierto? Estamos en una rejillita y estamos mirando todas las líneas que pasan por esa rejilla. Entonces tenemos es un flujo que está pasando por esa rejilla. Pero para verlo más claro, ¿cómo lo podemos ver? Para mirar lo que es el flujo y la densidad la vamos a ver de otra forma, para que quede un poquito más claro. Es como si, imagínense que las líneas, que nosotros no podemos ver esas líneas de campo eléctrico, entonces nosotros tuviéramos acá una llave de agua, ¿cierto? Entonces acá tenemos una llave, ojalá en amarillito. Entonces acá tenemos el tubo como tal y acá tenemos la salida, que sea algo así como una especie de ducha, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra ducha. Y abrimos como tal la llave, ¿cierto? Abrimos la llave. Entonces cuando abrimos la llave, ¿cierto? Entonces acá van a empezar a caer chorritos de agua, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces el flujo, ¿cierto? El flujo, el flujo va a ser esa cantidad de líneas de agüita que se haciendo, ¿cierto? El flujo de agua, ¿cierto? Acá vamos a tener un flujo de agua, ¿cierto? Entonces para nosotros, si hacemos la equivalencia, el agua es como si fueran esas líneas de agua, es como si fueran las líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces yo abrí la llave, ¿cierto? Y empezó a hacer un flujo, ¿cierto? Un flujo de agua, en este caso un flujo de campo eléctrico, ¿cierto? De líneas de campo eléctrico. Y a su vez, en la ducha, ¿qué es lo que tenemos? Por donde va a circular esas líneas de agua, si vemos la ducha de frente, ¿cierto? Si vemos la ducha de frente, digamos la miramos desde abajo, vamos a tener un área, ¿cierto? Un área o una superficie, ¿cierto? Eso es lo que estamos ahí viendo. Y acá es como si tuviéramos todas estas, voy a colocar las líneas de agua así con punticos. No sé si se alcanzan a ver bien. Sí, voy a vengar con este en azul, pero a ver, con este a ver si se ve mejor. ¿Sí? Entonces ahí es por donde están saliendo esas líneas de agua, ¿sí? Es donde tenemos los huequitos de la regadera, ¿cierto? Los huequitos de la regadera. Entonces, miren que tenemos un flujo, ¿cierto? Y ese flujo está atravesando un área, ¿cierto? Y nosotros podemos ver también una velocidad con la que estén circulando esas líneas de flujo, ¿cierto? Podemos tener acá una velocidad con la que están circulando esas líneas de agua. Una velocidad con la que están circulando esas líneas de agua, ¿cierto? A través de la regadera. Entonces, para ustedes, ¿qué podemos tener con esas variables? Tenemos un flujo de agua, un área, ¿cierto? Y tenemos una velocidad. ¿A qué se les hace parecido? A qué podemos relacionar eso? ¿A qué la podemos De pronto, relacionar? velocidad con intensidad. ¿Y con qué fórmula? ¿Qué digamos? Así con agua. ¿A la fuerza? No, pero sí podemos relacionarlo. ¿Sí se acuerdan del caudal? ¿Sí se acuerdan del Con caudal? ¿Qué la era el cantidad caudal? de agua que sale de la regadera, ¿sería? La caudal más o menos pues, es algo así como el de BT, si cambiar la velocidad con respecto al tiempo, o que nosotros también lo podemos llamar
como el área que tenemos por la velocidad con la que caen esas lineecitas de agua, ¿sí? Área por velocidad. ¿Qué queda acá? Sí, matemáticamente, ¿sí? Ya que con esto como tal podemos mirar a ver, que digamos, el caudal que tengamos, digamos, de, no sé, de 4 metros cúbicos de agua, no sé, dependiendo del caso que tengamos en la parte hidráulica. Entonces acá dependemos del área que tengamos y de la velocidad con la que caigan las líneas de flujo, ¿cierto? Ya que para llenar de pronto un balde, digamos, no sé, una caneca, ¿cierto? Dependemos del área que tengamos, ¿cierto? Y de la velocidad con la que esté saliendo como tal las líneas de agua, ¿sí? Dependemos como tal de ese flujo, ¿cierto? De ese flujo como tal ahí, que depende de esas variables, de la velocidad y del área, ¿cierto? Que es directamente proporcional al flujo. Entonces, de acá, ¿qué más podemos decir? El caudal, si lo vemos y lo relacionamos con la parte eléctrica, el caudal va a ser como nuestro flujo, ¿sí? Nuestro flujo eléctrico acá. Y esto va a quedar como si fuera A, ¿sí? El área también la tenemos, ¿cierto? El área que tengamos, le hacemos bien la A. Vamos a tener un área, ¿cierto? Si vea que es el área por donde nosotros queremos mirar la cantidad de líneas. Y tenemos las líneas que van pasando por ahí, ¿cierto? Ahí tenemos como tal ahí la relación entre el caudal y la parte eléctrica. Ahora, si lo miramos desde arriba, ¿cierto? Si volvemos a hacer como el mismo dibujito, es como si tuviéramos algo así, ¿cierto? Es como si tuviéramos algo acá así. Tenemos nuestra plaquita, ¿cierto? Y tenemos las líneas como tal que están atravesando, ¿cierto? Tenemos estas líneas atravesando, ¿cierto? Y acá, bueno, acá flechita, flechita, ¿cierto? Y acá tenemos las líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie A. Entonces ya quedó feo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos eso, ¿cierto? Significa que el flujo depende del campo eléctrico y el área. Entonces, ¿qué más podemos tener? ¿Qué más podemos decir acá? Acá lo otro que podemos decir es diferente, ¿cierto? Es diferente. Te planteamos los dos escenarios. Un escenario A donde tenemos una placa de esta manera y tenemos nuestra ducha acá, ¿cierto? Tenemos acá nuestro elemento que está generando acá nuestro flujo, ¿cierto? Y tenemos nuestras líneas que van hacia abajo. ¿Cierto? Ese sería como nuestro caso A. Y tendríamos un caso B, donde tenemos también la ducha de la misma manera, ¿cierto? Tenemos nuestra ducha. Pero ahora nuestra placa ya no está de esa forma, si nuestra placa la dejamos de esta manera. ¿Sí? Listo. Entonces miremos esos dos casos, el caso A y el caso B. Acá, caso A por este lado. Y caso B. ¿Ustedes qué diferencia ven entre el caso A y el caso B? ¿Qué diferencia ustedes ven entre el caso A y el caso B? La dirección, profe. La dirección. La dirección de que, Héctor. Como el campo que se produce por el flujo, profe. O sea, en uno lo está atravesando y en el otro, digamos que no. Es como. Pues no es como ortogonal, sino. Digamos que lo atraviesa Sí, de esta manera. hay una diferencia en las líneas de flujo que están atravesando el área. Exacto. Es la que me quiere decir más o menos, ¿sí?
Entonces, es más o menos lo que nos decía como tal Héctor, ¿sí? Entonces, tenemos una diferencia. ¿En cuál atraviesa más cuántas líneas de agua van a entrar más? ¿En A o en B? En A. En A, ¿cierto? Porque está como tal, tiene toda el área disponible, ¿cierto? Para que atraviesen esas líneas, ¿cierto? En A tenemos la cantidad disponible. Entonces, acá dependemos, ¿cierto? Para determinar nuestro flujo, ¿cierto? Para determinar nuestro flujo, dependemos, ¿cierto? De cómo están entrando nuestras líneas a esa área, ¿sí? Dependemos de cómo están entrando nuestras líneas a esa área. Entonces, ¿acá qué vamos a decir? Pues de acá decíamos que nuestro flujo, inclusive, pues en algunos libros lo muestran de una vez con E, lo muestran de una vez con E, A por E. ¿Por qué lo puedo colocar así? Puedo llamar como tal flujo de ambas formas, de A por E, ¿sí? O hay libros que lo muestran de una vez así, ¿sí? A por D. Acá tenemos que mirar una cosa que nos faltó, entonces llamamos que era flujo acá arriba, ¿cierto? Pero se nos olvidó decir que era intensidad y que era densidad. Entonces, densidad de flujo eléctrico es que tanto, digamos, están como tal uniditas nuestras líneas, ¿cierto? En teoría, ¿cierto? A eso nos suena como densidad, ¿cierto? Porque es densidad de flujo eléctrico, a eso sonaría, ¿cierto? Como la densidad de qué tantas líneas hay por unidad de área. ¿Sí? Sería algo así como si uno se pone a echarle como cabeza al que al, al que Profe, al eso se nombre, podría ¿cierto? Es mirar la como cantidad de líneas de flujo APDs. por unidad de área. Listo, por ese lado salió la definición de densidad de flujo eléctrico. Sería como el número de líneas de campo eléctrico por unidad de área. Y por el lado de la intensidad de campo eléctrico, ¿qué será? ¿A ustedes a qué les suena intensidad de campo eléctrico? Profe, ahí sí sería la fuerza con que están chocando estas líneas. ¿Será eso? Manuel, ¿qué opina? De la intensidad, profe, Sí, de la intensidad de, sí. mm, como la cantidad del campo magnético, de líneas de flujo magnético, de campo. Bueno, ahí vamos mirando. Entonces, densidad de lo, sí, lo dijimos, ¿cierto? Es como la cantidad de flujo, ¿cierto? Por unidad de área. Pero intensidad también es primita de esa. Pero la intensidad, bueno, E, ¿por qué se llama intensidad? Porque E, ¿sí? E depende del material. Es decir, puedo yo tener un campo eléctrico, ¿cierto? De 20 kilovoltios metro, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá un caso. Voy acá, explicamos E y ya aclaramos este de acá. Entonces dejamos acá, ¿sí? Y aclaremos E. Entonces para el caso de, imaginémonos que tenemos una intensidad de campo eléctrico, o bueno, que tenemos un campo eléctrico, ¿cierto? Que nosotros lo llamamos, que nos dicen ahí 20 kilovoltios metro, ¿cierto? 20 kilovoltios metro. Pero vamos a hacer dos casos. Tenemos ese E y vamos a asumir que aquí acá tenemos esa placa, ¿cierto? Vamos a colocar una placa que tiene ese campo. Y ese E representa esta placa amarilla. Inclusive la coloco con este amarillo mejor, con este. ¿Cierto? Ahí tenemos eso. Y acá vamos a aislar, entonces vamos a tener como dos partes. Acá tenemos esa placa de campo eléctrico y esta parte de la izquierda vamos a colocar aire. Todo esto es aire. Esto es aire. Y a este lado voy a colocar, ¿qué colocamos allá? A este lado, buscamos un naranja. Naranja, naranja, por acá está el naranja. Y a este lado voy a colocar un material eléctrico. ¿Sí? Vamos a colocar acá una manta. Algo grueso. Vamos a colocar el material de la manta, pero algo más gruesito. ¿Cierto? ¿Ustedes qué piensan que va a pasar con el material cuando atraviese ese? Cuando ese material atraviese al otro lado, al otro extremo. Acá tenemos la otra placa. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿Será que se comporta igual el campo, el campo eléctrico se comportará igual? ¿Ustedes qué opinan?
Y analicemos también D. Voy a colocar acá en paralelo que también vamos a analizar D. ¿Ustedes qué opinan que creen que va a pasar con D y con E? ¿Sí? Entonces, toda la placa de arriba tiene 20 kilovoltios y la placa de acá abajo va a tener 0 voltios. ¿Qué creen que va a pasar en el lado izquierdo o en el lado derecho con E y con D? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, pues, nos sigamos chismoseando a ver quién nos colabora con... Yo diría que con E sería, se comportarían como a manera de espejo y D sería igual en ambos lados, ¿no? Listo, por ese lado, ya digamos Héctor nos dijo algo bien. D sí sería igual, ¿sí? La densidad de flujo, ¿cierto? Va a ser igual, significa que se va a repartir uniformemente, ¿cierto? D va a ser igual en ambos casos. D va a ser igual en ambos casos. O sea que D, entonces acá con lo que nos dijo Héctor, D no depende del material, ¿sí? Entonces, primera definición de acá. D, esa densidad, ¿cierto? Esa densidad que nosotros llamamos como tal, esa densidad de flujo eléctrico, no depende del material. No depende del material. ¿Cierto? Significa que lo único que le importa de qué es el potencial que tengo, ¿cierto? Y mi área, ¿cierto? Significa que con el potencial que tengo un campo eléctrico, ¿cierto? Y con ello tengo entonces unas líneas, ¿cierto? Unas líneas de flujo que van de electrodo a electrodo, ¿cierto? Significa que tengo una densidad, ¿cierto? De flujo. Va a ser igual en ambos lados porque el área no varía, ¿cierto? Estamos asumiendo que el del negro a la izquierda es la misma distancia que hay de la línea negra a la derecha, ¿cierto? Entonces, D no va a variar en ese caso. ¿Y E? ¿Qué pasará con E? Depende del material donde pasa. Depende del material, ¿cierto? Dependiendo del material, va a variar como tal la intensidad de campo eléctrico, ¿cierto? Aquí ahí lo tengo, ¿cierto? Pero dentro del material, la intensidad se va a comportar diferente. Ahora, ¿qué pasa acá? Ese es el primer caso. Y veamos este, a ver ustedes qué opinan. Ahí colocamos los dos casos. Y ustedes me dicen qué opinan. Tenemos los mismos materiales. Acá también tenemos 20 kilovoltios. Acá tenemos 0. Pero ahora vamos a dejar de esta manera. Este y el naranja, ¿cierto? Listo. Acá arriba 20 kilovoltios y acá es donde se vuelve interesante. 20 kilovoltios acá. Vamos a tener una tensión, inclusive llamémoslo como una tensión ahorita. Más bien, queda más elegante de esta forma. 0 voltios y acá más bien no le coloquemos E, sino coloquémosle más bien la tensión para que suene más interesante, para que suene más real. Tenemos y queremos saber qué pasa con D y con E. Sí, de esta manera queda más elegante. Ahora, acá, ¿qué pasa? Mire, tenemos 20 kilovoltios arriba y 0 abajo. Entonces, lo que nosotros sabemos, por tener un potencial alto y un potencial bajo, vamos a tener un campo eléctrico, ¿cierto? Porque tenemos elementos aislantes dentro. Vea que acá vamos a tener un campo eléctrico que va de esta manera, ¿cierto? De aquí para abajo. Entonces vamos a tener un E. Pero ustedes, ¿qué opinan? Ahora sí, para este segundo caso, ¿qué es D para ustedes ahí y E para ustedes? ¿Cómo lo definirían ahí D y E? Héctor, ¿cómo lo ve ahora? Para ese segundo caso. Profe, pero Profe, pues, pues, como D no depende del, mentiras, la densidad no depende del material, pues digamos que ahí tampoco afecta. Lo que sí cambia, Exactamente. Las pero mismas lo que líneas sí que van cambiaría, atravesando. lo que Lo sí que nos dijo cambiaría José es eso. sería la intensidad, pues porque tiene que atravesar dos materiales distintos. Exactamente, entonces es lo que nos dijo José. ¿Qué va a pasar con D? Las líneas que atraviesan D son las mismas que van a atravesar E, ¿cierto? Entonces, fíjate que las líneas que atraviesan, que pasan por
azul, ¿cierto? Son iguales a las que pasan por naranja, ¿cierto? ¿Cierto? Naranja. ¿Cierto? Significa que D, por eso D es igual. D es igual en azul e igual en naranja. ¿Sí? En cambio E, ¿cierto? En cambio E sí depende del material. Entonces, ya que E cuando está pasando por el aire va a cambiar a cuando pasa por el material eléctrico, ¿cierto? Significa que la intensidad con la que pasa va a ser más fácil o un poco más difícil. Es como si ustedes cogieran, y hagamos un ejemplo para que se lo imaginen. Imaginémonos que el amarillo, bueno, que este quedaría, el aceite va para arriba, el agua para abajo. Entonces, imagínense que es agua y aceite, ¿sí? Agua y aceite. Y ustedes tienen una bolita, y ustedes cogen una bolita, ¿cierto? Y acá cogen una bolita y tiran esa bolita. ¿Por dónde va a pasar más fácil la bolita? ¿Por el agua o por el aceite? Por el agua. Por el agua va a pasar mucho más rápido, ¿cierto? Por el aceite va a pasar más frenadita, ¿sí ve? Entonces, ¿y cuántas bolas la que está pasando? Es la misma bola, ¿sí? Entonces acá, D es la cantidad de bolitas, ¿cierto? Entonces van a pasar 20 bolitas que botamos al agua, ¿cierto? Llegan todas las 20 bolitas bajando con esa intensidad, ¿cierto? Llegan al aceite, ¿cierto? Y al aceite se van deteniendo, ¿cierto? Van mucho más lento. Ese ejemplo sí lo podemos ver, ¿sí? Entonces, así quedaría, imagínense en D, ¿cierto? Como la cantidad de bolitas que ustedes botan ahí al agua, ¿cierto? Mire que las mismas 20 bolitas que ustedes botan al agua son las mismas 20 bolitas que van a llegar al fondo, ¿cierto? Al fondo del aceite. Y E, ¿cierto? Es como qué tan fácil está pasando la bolita por agua y por aceite. Entonces las bolitas van rápido por agua, llegan al aceite, ¿cierto? Y se frenan, ¿cierto? Aunque acá es al revés, ¿cierto? Como sería el aceite, sino que es ya por dibujito porque lo tenemos, agua se amarillo y el otro se ve como aceite, ¿cierto? Pero debería ser como al revés, ¿cierto? El aceite sube, ¿cierto? Entonces, pasarían por el aceite lentico, llegan al agua y se aceleran, ¿sí? Entonces, ese es como un ejemplo como claro para poder ver D y E, ¿sí? Con las bolitas. ¿Sí? Entonces, ustedes ven el comportamiento, ¿sí? Las bolitas caen todas al mismo tiempo, ¿cierto? No van a salir más o menos bolitas, significa que D no cambia, pero la velocidad o el camino como están haciendo, como ustedes ven la trayectoria, ¿cierto? Ustedes ven la trayectoria en azul y ven después la trayectoria en naranja, va a ser diferente, ¿sí? La velocidad y demás cambia. Entonces acá pasa lo mismo. Las líneas de campo eléctrico entran al aire y entran como más fuertes, ¿cierto? Y cuando llegan al dieléctrico, como que se estrellan un poquito, ¿cierto? Se estrellan un poquito. Entonces va a pasar lo mismo. Entonces E sí depende del material, ¿cierto? Entonces acá. Otra cosa que vemos. La trayectoria cambia en las bolitas. Cuando ustedes botan la bolita al agua y cae hasta el fondo, pasó por el agua y después pasó por el aceite, ¿cambió de trayectoria? No. Cristian, ¿usted qué opina? Listo, Héctor. No cambia la trayectoria, ¿cierto? Pasa lo mismo con el campo eléctrico y la densidad. La densidad, ¿cierto? Entonces acá voy a escribir, ahora sí ya para definirlo, ¿cierto? Entonces, ya lo hemos dicho, D no depende del material. D no depende del material. E depende del material. Material. Pero D y E tienen la misma dirección. La misma dirección. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. D y E tienen la misma dirección. Entonces, si miramos acá la gráfica, ambos están bajando. Entonces, acá quedaría E
y D, ambos están teniendo la misma dirección, ambos van hacia abajo, ¿cierto? Ambos van hacia abajo, pero su magnitud sí va a ser diferente. Entonces, acá en este caso, vamos a tener un D para ambos, pero vamos a tener un E1 acá arriba y acá abajo vamos a tener un E2, ¿cierto? Tal cual, ¿cierto? Acá es la bolita, si colocamos acá otra bolita, ¿cierto? Entonces, eso vamos a tener dos intensidades de campo eléctrico, porque el campo eléctrico que tenemos relacionado a los 20 kilovoltios, ¿cierto? A esa tensión que tenemos arriba, ¿cierto? Va a ser diferente el tránsito, ¿cierto? Del campo eléctrico en cada uno de esos dos materiales, ¿sí? Como lo vimos como en el ejemplo de las bolitas, ¿sí? Que es un ejemplo como más fácil para verlo. Ahora, si ya sabemos que D no depende del material y es sí, ¿cierto? Entonces vamos a tener esta pequeña ecuacioncita chiquita que también nos sirve. Vamos a decir, como primera ecuación de hoy, que D es igual a epsilon sub 0 por hoy y E. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa es la que vamos a tener, ¿sí? Entonces, D va a ser igual para todos, ¿cierto? D va a ser igual para todos. En cambio, E sí no, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que D va a ser igual al epsilon sub 0 por E. Ya después, más adelante, cuando empecemos a hablar de materiales dieléctricos, porque ahorita todavía estamos solo en el vacío, ¿cierto? Ya va a ser, ese ya no va a ser epsilon sub 0, sino ya va a ser E, ¿cierto? Que va a ser epsilon sub 0 por epsilon relativo, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos eso. Entonces, D no depende del medio, la misma dirección es igual, y sigamos ahora sí con la parte de arriba. Sigamos con la misma parte de arriba. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Será que lo hacemos de una vez al machete o hacemos toda la demostración? ¿Qué hacemos? ¿La demostración o el machete? Venga, si me acuerdo de la demostración. Listo. ¿Qué vamos a tener? Básicamente, acá nosotros vamos a decir de que acá ya lo hemos colocado, creo que acá arriba. A ver, sí, venga a ver. Sí. Acá decimos que el flujo es el área, ¿verdad? Es el área. Y coloquémosle por densidad ahorita, ¿cierto? Que no dependemos como tal ahorita del material. ¿Qué vamos a decir? De que necesitamos analizar estos dos casos. Necesitamos analizar este caso A y este caso B. Para el caso A no tenemos casi inconveniente, pero para el caso B sí tenemos un problemita, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo de esta forma para ver si queda bonito. ¿Ve que quedó torcido? Listo. Entonces vamos a decir que tenemos acá un campo, ¿cierto? Unas líneas, ¿cierto? Vamos a tener un flujo. ¿Cierto? Vamos a tener un flujo, ¿cierto? Y entonces acá solo imaginémonos una lineecita. Tenemos una lineecita saliendo para allá, ¿cierto? Ahí tenemos una lineecita de D. Tenemos una lineecita de D. Pero, ¿qué tenemos que analizar? Acá lo que vamos a analizar es la superficie y cuántas líneas está entrando como tal a esa superficie. Entonces vamos a analizarlo por la superficie que tenemos acá, que está normal a esta. Entonces acá tenemos un normal a esta, que quedó feo acá. Nuestra superficie tiene una normal de este sentido, ¿cierto? Tenemos un normal a esta superficie. Ahí lo tenemos. Entonces, teniendo esos dos, ¿cierto? ¿Qué podemos analizar con respecto al flujo? ¿Qué podemos decir? Os lo ven más claro acá, si lo dejo acá más bien acá, si la muevo, ese normal a la superficie lo muevo para acá. Venga, así si lo ven más clarito. Ahí lo moví para allá. ¿Qué opinan ustedes ahí, ahora sí, del D? Yo quiero analizar, digamos, el flujo en esa superficie. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con D? Mira, si miramos el comportamiento de D, ¿qué está pasando con D? Esto es mi D. ¿Qué creen que está pasando con el área? ¿Cierto? Con el área y ese D. Si yo quiero mirar las líneas, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo se va? Si yo quiero mirar las líneas, ¿cierto? Que están atravesando como tal D, ¿yo cómo puedo determinarlo? No, pues que tenemos un ángulo, como ¿no? que, a ver si entonces con esto. Si yo coloco AD, que quiero mirar las que están pasando acá.
paralelos a este, perpendicular a este. ¿Qué opinan con eso? Ahora sí, ya por ese lado sí. Es que yo no sé por qué no he escrito allá. Que se congeló un poquito la pantalla en el iPad, se congeló un poquito la pantalla. Pero cierre el... sí, pero a ver si ya... sé que se congeló un poquito. Espera, cierro y la abro acá rápido. Cerrémosla y busquemos a ver que acá la conecte rápido otra vez. Pero a ver si ya aparece. Sí, porque se congeló un poquito y ahí sí es más complicado si se congela. Ya listo. Ahí ya apareció. Listo. Ahora sí ya está otra vez fluido. Listo. Yo quiero calcular ese de perpendicular ahí. ¿Qué opinan ustedes de ese? De ese de perpendicular. ¿Cómo yo el de perpendicular? Acá tengo un ángulo teta. Si yo quiero el de perpendicular, ¿cómo lo puedo hallar? Al área. De perpendicular, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A D, ¿cierto? Al D que entra, ¿cierto? Por coseno de teta, ¿cierto? Con eso puedo hallar las líneas rojitas, ¿cierto? D en la dirección de mi área, ¿cierto? ¿Qué voy a tener? Acá vamos a hacer lo mismo que siempre hemos hecho. Acá, ¿qué es lo que vamos a analizar? Acá no vamos a analizar toda la regadera completa, ¿cierto? No vamos a analizar la regadera completa, sino vamos a analizar pedacitos de regadera. Primero un pedacito de regadera acá, otro pedacito de regadera, ¿cierto? Y en este caso lo mismo, ¿cierto? Analizamos por pedazos de regadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Si empezamos a analizar por pedacitos de regadera, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a decir, que ya no vamos a tener un flujo total, ¿cierto? Como si tuviéramos acá toda esta área, ¿cierto? Sino vamos a empezar a analizarlo de esta manera si lo vemos desde arriba. Entonces, espere, colocamos este otro color para que con el área que hay, coloquémoslo en azulito. Esto es lo que tenemos, ¿cierto? Empezamos a analizar por pedacitos. ¿Cierto? Entonces, si empezamos a analizar nosotros por pedacitos, ¿cierto? Significa que estamos analizando de flujitos, ¿cierto? Por pedacitos de flujito. ¿Cierto? Entonces vamos a analizar cómo es el comportamiento de cada flujo, ¿cierto? De flujito que está pasando por ese pedacito de área, ¿cierto? Porque ya tenemos, esa es mi área total, pero vamos a tener sub DAs, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a tener DAs, ¿cierto? Y para cada DA, ¿cierto? Nosotros vamos a tener como un flujo, ¿cierto? Vamos a tener una variación de flujo, ¿cierto? Una variación de las líneas como tal que nosotros estamos pasando por ahí, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener un pedacito, por ese pedacito de DA, vamos a tener un pedacito de flujo. ¿Sí? Por ese pedacito de DA vamos a tener un pedacito de flujo. ¿Sí? En cada áreacita chiquita de esas. Entonces, lo que nosotros teníamos era que, digamos, de antes, ¿qué teníamos nosotros? De acá arriba. De acá arriba nosotros decíamos que el flujo es igual a área, ¿cierto? Por la densidad que tenemos. De acá nos decían flujo es igual a área por la densidad que tenemos. Pero, como vamos a analizarlo siempre, ¿cierto? Acá lo que estamos analizando siempre acá es por pedacitos para la solución de nuestros problemas, como hemos visto, ¿cierto? Es más fácil analizarlo por pedacitos, ¿cierto? Y hacer sumatorias, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a decir es que hay un D flujo, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿qué? A la D, ¿cierto? Por un DA. Pero mire que el D que nosotros necesitamos analizar, ¿cuál va a ser? Ese D que necesitamos analizar, ¿cierto? Va a ser ese D perpendicular a esa superficie que tenemos, ¿cierto? A la cantidad de líneas que están atravesando ese pedacito de flujo, ¿sí? El pedacito de líneas que están pasando en ese de flujo. Entonces, esto si reemplazamos como lo que tenemos arriba, nuestro de flujo, ¿cierto? Nuestro pedacito de flujo que está pasando por ese pequeñito pedazo de área, va a ser igual a ¿qué? A lo que tenemos arriba, ¿cierto? A D, ¿cierto? ¿Por qué? Por ese coseno de teta, ¿cierto? Que es el formado entre el normal de la superficie y las líneas de flujo D, por el de área. Listo. Y acá
¿A ustedes a qué les suena eso que tenemos ahí? ¿A ustedes les parece que quedará de otra forma mejor? Matemáticamente, de alguna forma más bonita. El flujo sería igual a ¿Sí les suena algo? a la derecha. ¿Coseno de teta sí les suena algo? Otra cosa, algo que vimos, creo que la primera, pero no sé si la primera o segunda clase que vimos. ¿A qué le suena ese coseno de teta? ¿Qué coseno de teta por BA? ¿A qué se les hace conocido ese pedacito? ¿Cómo lo podríamos escribir bonito? Creo que es la segunda clase, si no estoy mal, creo que fue la segunda clase. Sí, creo que fue la segunda clase. ¿Cómo podemos expresar eso de una forma más bonita? Que nosotros hicimos la demostración y todo. ¿Se acuerdan del producto punto? Ese es de coseno, ¿cierto? De A, nosotros podemos pegar como D, ¿qué? Punto de S, o de A, ¿cierto? Que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cierto? Eso lo podemos expresar así, el producto punto, eso lo vimos en la segunda clase, ¿cierto? Listo. Entonces, de acá, ya por lo menos ya quedó bonito. Ya quedó, ¿señor? Por lo menos acá ya quedó bonito. Pero acá, entonces, hay otro concepto que también necesitamos saber. El otro concepto que necesitamos saber es que, de que por cada carga, ¿cierto? Por cada carga vamos a tener un flujo. Entonces, ¿cómo me hago entender? Vamos a decir de que un coulomb de carga va a ser igual a un coulomb de flujo. ¿Sí? Que de acá es donde se hizo como la magia de esta parte de la primera ley, ¿sí? De la primera ley como tal, de Maxwell, ¿cierto? Que acá hablamos de la primera, que es la ley de ¿qué? La ley de Gauss, ¿cierto? Ya por lo menos ya llegamos a la ley de Gauss, donde eso fue lo que él demostró, ¿sí? ¿Qué fue lo que él demostró? Pues venga, terminemos de hacer la ecuación y la charlamos. ¿Qué vamos a decir? Entonces, arriba ya no vamos a decir que no tenemos un de flujo, ¿cierto? Sino como ya sabemos que un coulomb de carga es igual a un coulomb de flujo, vamos a decir que un dq va a ser igual a d punto ds. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Porque es lo mismo, ¿sí? Vamos a tener lo mismo de lado a lado. Ahora, acá, ¿a qué les suena a ustedes? ¿A qué les suena a ustedes? Ahí ¿ya les parece alguna fórmula conocida? Si integro ambos lados, ¿cierto? Si integro ambos lados, como tal, ¿qué me va a quedar? Que la integral, bueno, va a pasar el de cuál otro porque me quede bonito, para que quede igual la integral de d punto ds va a ser igual a la carga neta encerrada, ¿cierto? Y la otra, de pronto esta no le suena bonito, pero de pronto esta sí le suena más bonito. Esta de acá, que decimos que la integral de a que era igual. Aquí habíamos dicho que era de a epsilon sub 0 por e, ¿cierto? Acá es como si quedara epsilon sub 0 por e punto ds igual a nuestra carga. Entonces de acá nos queda esta de acá que de pronto le parece también más conocida de pronto. E punto ds es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Y acá tenemos estas dos de acá. Entonces, venga, la copio otra vez acá abajo la otra, para dejarlas las dos encerraditas. De acá, integral de d punto ds es igual a la carga. Y ahora sí. Acá, estas sí son las bonitas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros acá? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros?
de que el campo eléctrico como tal, ¿cierto? O la densidad de flujo eléctrico va a ser igual a ¿qué? A la carga neta encerrada. ¿Sí? Que eso es lo que nos decía la ley de Gauss, ¿cierto? Acá ya llegamos a la famosa ley de Gauss. Pues acá, voy a colocar acá. Ley de Gauss. Acá lo que estamos diciendo es eso, de que si nosotros queremos calcular el campo eléctrico de algo, ¿cierto? Digamos, no sé, de una esfera, ¿sí? De una esferita cargada, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es? Coger esa esfera cargada, encerrarla, ¿cierto? Y cuando nosotros la encerramos, ¿qué estamos diciendo? Estamos almacenando toda la carga, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces es como si yo hiciera esto de acá. Coger una esfera, ¿cierto? ¿Cierto? Acá tengo mi esferita, ¿cierto? Y esa esfera está emitiendo como tal acá unas líneas, ¿cierto? La esferita está emitiendo las líneas. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Gauss? Ah, no, pues fácil. Encerremos esa esfera, ¿cierto? Entonces, acá la encerramos. Voy a encerrar inclusive con una amarilla. ¿Cierto? Ahí la encerramos, que es lo famosa que, bueno, que es lo que nosotros ya conocemos de un tiempo, que es la tal y famosa conocida superficie, ¿cierto? O capa gaussiana. Sí, ahí tenemos la famosa capa gaussiana. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo él? Como ya sabemos que un coulomb de carga es igual a un coulomb de flujo, ¿cierto? Y demás, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo es, si nosotros sabemos o determinamos la carga neta, ¿cierto?, que tenemos encerrada, con eso nosotros podemos saber cuál es el campo eléctrico, ¿cierto? De esa forma. Entonces, lo que la primera ley como tal lo que nos está diciendo es que el campo eléctrico es igual como tal a la carga neta encerrada, ¿sí? Donde Q es la carga neta encerrada. Acá esto es la carga neta encerrada. Esto de acá es la carga neta encerrada. Carga neta encerrada. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros podemos calcularla, ¿cierto? Entonces, como tal, si sabemos la carga neta encerrada como tal, ya podemos calcular cuál es la intensidad de campo eléctrico o la densidad de campo eléctrico como tal que tenemos ahí en ese elemento, ¿sí? Esa sería la primera ley. ¿Ya se acordaron de esa? ¿Sí les suena familiar? Sí le suena familiar o no le suena familiar esa primera ley. Sí, profe, sí. Listo, entonces de acá sí podemos empezar a hacer más ejercicios, pero entonces revisemos los de la vez pasada a ver qué pasó, que los escucho un poquito callados, los siento un poquito callados. Entonces, miramos. A ver. Carlos, ahora sí revisemos los ejercicios. ¿Qué pasó con el anillo? No, profe, no los alcancé a realizar. Claudia, ¿cómo viste el anillo? Ya para hacerlo de forma general. Cristian Andrés, yo sé que es asistente, pero ya sí lo revisó. Cristian Camilo, el del anillo, ¿cómo le pareció? ¿Cómo lo planteó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué más, profe? No, pues estaba, Hola, Cristian. pues no los alcancé a revisar, pues hoy sí no tuve tiempo. Pero yo anoche estaba pensando en que si ese ROS no era constante, sino como función, ahí no también saldrían, digamos, pues dependiendo de la dirección de donde esté, digamos,
carga, creo que es. ¿No saldrían también integrales dobles o triples? ¿En el del anillo? Exacto, sí, ese creo que está con con el RL, es que no me acuerdo es, con el RL, que está dependiendo de X y Y. Es que no lo tengo aquí anotado en la mano. Listo, mira, vamos a ver. Sigamos, se Porque dice. yo estaba pensando, digamos, como integrales dobles o triples. Estaba pensando como si saldría también de pronto por Listo, integrales Cristian, dobles. empezando por ahí. Ojo con lo que está diciendo. Si es siempre, siempre, siempre llévese una cosa. Si es un ejercicio de una línea, no, siempre tiene que ser una integral simple. Ah, ok. Una integral simple. Siempre va a aparecer. De alguna forma tiene que aparecer. Si es una superficie, nuestro elemento de carga, línea de carga, superficie de carga, ¿cierto? Entonces va a ser una integral doble. Y si por el momento es un volumen el que tiene la carga, ¿cierto? El que tiene la carga es un volumen, entonces es una integral triple. Independiente de que es otra cosa de lo que nos está diciendo Cristian, que en el caso de pronto digamos, de ese anillito que tengamos acá, Profe, acá tenemos en ¿está verde. mostrando algo, profe? Ah, sí, estaba escribiendo, pero como estaba mirando listo. Es que está diciendo que línea es una integral simple, una superficie de carga es una integral doble y que el volumen de carga es una integral triple. Y acá tenía antes el decir, tenemos el anillo, hemos dicho que acá teníamos algo en X, ¿cierto? Por ende, lo que tenemos acá arriba tiene que estar en dado de ¿qué? En Y y en Z, ¿cierto? Y que por ende acá teníamos nuestra contribución de campo eléctrico, ¿cierto? Aquí tendríamos una contribución de campo eléctrico debida a ese pedacito que tenemos de DQ de acá, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ya sabemos que ahí tenemos un pedacito de DQ. ¿No? Que ese DQ es el que nos está aportando como tal ese pedacito de campo eléctrico. Entonces, el hecho, espere que acá salió, listo. El hecho de que tengamos Y y Z, y que lo que decía Cristian, de que varíe como tal en nuestro elemento diferencial de carga, ¿cierto? En esas dos variables, no significa que vayan a aparecer dos integrales, y no integral doble, o triple no va a aparecer. Independiente de que sea, esas dos toca volverlas una. ¿Sí? De alguna manera toca volverlo uno. ¿Sí? Pero siempre va a ser integral simple. ¿Sí? Es una integral sencilla. ¿Sí? Va a ser una integral sencilla. Nunca va a aparecer una integral doble acá. Que salgan dos integrales es que es diferente. Como se lo aclaré a Edilson, si no estoy mal, es diferente hablar, o no, yo no, no, porque eso fue en el parcial a alguien. Y yo siempre trato de hacer borrón. Sí, me acuerdo de los errores, pero no me acuerdo de las personas. ¿Sí? En ese sentido no, me acuerdo de los errores, más no de las personas. Es diferente hablar de integral doble que de dos integrales, ¿sí? Es diferente esas dos cosas, ¿cierto? Integral doble es que tengo mis dos integrales, ambas tienen sus límites y que mi diferencial depende de pronto de x por de y, ¿cierto? Ahí tengo integral doble. Y tener dos integrales puede ser integral para x, una integral para y, ¿cierto? Entonces ahí tengo dos integrales separadas, ¿cierto? Para saber el campo eléctrico para cada una de las direcciones. ¿Cierto? Es diferente dos integrales a un integral doble. Listo, entonces ahí ya aclarado con Cristian. Entonces sigamos. Edilson, o usted cómo pensaba hacer ese? De forma general. Sigamos. Frey, ¿cómo hacemos ese de forma general? Profe, no, ese no lo he hecho. Héctor, ¿cómo hacemos ese de forma general? No, profe, yo a ese tampoco le rayé nada, 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 ni siquiera lo había mirado, la verdad. Sigamos, Iván, ¿cómo hacemos ese de forma general? Profe, pues yo acá revisando lo que vimos ayer, pues uno primero revisa
sí, que hay constante en el ejercicio. Entonces, Roel era constante, el valor de C, que era el valor central, hacia el de Q, y el valor en X, que también era constante. Ahí ya Pero con ese eso ejercicio lo dejamos otra vez como si fuera también contado constante. Yo no me acuerdo cómo lo dejamos ayer al fin. O le colocamos un ROL a ese aro. nosotros para el primer caso hicimos todo constante. Y para este segundo, para que les dije que lo hicieran ya como general, dejamos, sí le metimos un ROL, ¿cierto? No también constante. Sí, sí, ¿Cómo era tiene un ROL? 2, tiene 2YZ más Z cuadrado. Listo. Gracias. Listo, ahora sí, Iván. No, pues yo, o sea, como usted nos dio esta forma, yo pienso pues para todo ejercicio aplicar esa fórmula que se obtuvo al final, que X, la distancia X, que es constante, por Q sobre el 2pi epsilon 0, o pues también dependiendo, Ya eh, no sirve, Iván, eso. mm, pero Porque esa aplica solo para si rho es constante. constante, ¿listo? Ah, O ya, sea, sí, profe, toca volver a hacer el cabeza cola otra vez y Sí, porque es que al otro lado nosotros que estamos asumiendo, Iván y Víctor, lo que estamos haciendo al otro lado es que analizamos un puntico, ¿cierto? Haciendo las consideraciones que estaba diciendo Iván. ¿Qué tenemos que? Acá esto le hemos llamado ahora C, ¿cierto? Si no estoy mal, ¿cierto? El de acá. Decíamos C constante, ¿cierto? Rho es constante. X es constante. Entonces, solo con el hecho de yo calcular ese puntico en DQ arriba que tenemos ahí, ya lo único que tengo que hacer que es multiplicarlo por la longitud y salió, ¿cierto? Multiplicarlo por mi perímetro, ¿cierto? Eso es lo único que necesito hacer, porque como todo es constante, ¿cierto? Entonces a mí lo único que me importa saber entonces qué es, que ahí fue cuando les dije, se convierte el ejercicio a saber cuál es la carga neta del ejercicio, ¿sí? Que nosotros lo podemos solucionar con la carga neta del ejercicio. Pero como en este caso ya es diferente, ¿cierto? Ya no nos sirve calcularlo solo en DQ arriba, porque mire el problema que nosotros tenemos ahora. El problema que nosotros tenemos ahora es este. Tenemos nuestro anillo, pero mire la distribución de carga que tenemos. La distribución de carga puede ser algo así de esta manera, miren. Para ustedes, si yo calculo el punto acá, donde va a dejar en verde, con esa distribución, y el punto acá, ¿va a ser igual? ¿O va a ser diferente con este? Vayamos, esto va a ser un DQ1 y este es DQ2. Espera que se coloque la D. Va a ser diferente. Va a ser totalmente diferente, ¿cierto? La intensidad de campo registrada por DQ1, ¿cierto? D1 va a ser diferente a D2, ¿sí? Va a ser totalmente diferente en magnitud por lo menos, ¿cierto? Va a ser diferente. Por eso es que como RL no es constante, entonces ya no podemos aplicar, tengamos la carga y la multiplicamos y salió. Y ya por ese lado sí variaría un poquitico. ¿Por qué? En el ejercicio que nosotros hicimos, cuando es constante, ¿qué ha pasado? Todas nuestras variables en Y y en Z se anulaban. ¿Sí? Todo lo que va en Y y Z se anula. Y la única que sobrevive es en X. En este caso, ustedes creen que se anula la componente en Y la componente en Z. Entonces, acá, este mismo ejercicio. DQ1 está totalmente arriba. Y vamos a llamar un DQ3 que esté totalmente acá abajo, mírenlo. DQ3. Si analizamos DQ1 y DQ3, ¿será que se anula la componente Z? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Que la componente Z, DZ, DEZ en 1 va a ser igual a DEZ en 3.
Es totalmente diferente, ¿cierto? Va a ser totalmente diferente. Entonces, como es diferente, ¿cierto? Como es diferente, de acá ya le puedo borrar acá, este tipo de pregunta. Como es diferente, entonces yo ya no puedo asumir que yo cojo y cancelo una con la otra y se fue, ¿cierto? Mi parejita ordenada, ¿cierto? Ya no se va, ya eso no va a ser posible. Si lo que yo tengo acá, acá, ¿sí? Esa parejita ya no es posible, ¿cierto? Ya no se van a anular las componentes en Z, ¿cierto? No se van a anular mis componentes en Z. Como no se anulan las componentes en Z en ese lugar, ¿cierto? Entonces yo ya no puedo aplicar la que nos dice Iván, porque si ve que el resultado que nos dio a nosotros, ¿cuál fue? Únicamente en dirección X, ¿cierto? Que nosotros decíamos, como se nos anulan, lo que hacíamos era coger dos veces una componente de arriba, ¿cierto? Por la parejita, ¿cierto? Y salió. La multiplicamos por nuestra longitud y salió. Acá no, porque la distribución de carga es diferente. Acá sí podemos tener comportamiento en las tres direcciones, puede haber. Tanto en X, Y y Z podemos tener una intensidad de campo eléctrico, podemos tener en las tres dimensiones. ¿Sí? Entonces no podemos aplicar esa. Entonces sigamos. Jonathan Andrei, ¿qué podemos hacer entonces? No, profe, la verdad no le puedo rayar los ejercicios. Un poquito copado de trabajo hoy. Jonathan Tolosa. ¿Qué más, Profe, Jonathan? pero entonces mi valor C se mantiene constante de todas maneras. Sí, sí es constante, pero como ya la densidad de carga es diferente, por eso les digo, esta parejita ordenada ya no se van a anular. Profe, Acá no es me lo está mismo. viendo la pantalla, qué pena. Ah, verdad, ya les coloco otra vez la pantalla. Puede que sea la misma distancia, entonces acá vamos a hacer el mismo ejercicio de ayer, para que ustedes siempre se lo vayan a acordar. Tenemos esto, ¿cierto? Y tenemos nuestra cuerdita acá. Mire que la distancia que hay, este es mi 0, 0, ¿cierto? Este es mi 0, 0, acá voy a colocar con negro. 0,0. Y mire que la distancia de acá hasta acá, ¿cierto? Puede ser una distancia L, significa que hay L medios para arriba y L medios para abajo, ¿cierto? Y coloco acá, coloco aquí, ¿qué? Un carrito chiquito, ¿cierto? Acá coloco un carrito chiquito jalando. Y a este lado voy a colocar el mismo carrito chiquito. No se va a mover, que es el ejercicio de ayer, pero en este caso estamos haciendo eso. Acá vamos a colocar es un camión ahora. ¿Cierto? Acá voy a colocar algo. Digamos que quedó así. ¿Ustedes para dónde creen que que va a tirar más la cuerda? ¿Para el lado izquierdo, para arriba o para abajo? Para abajo se va a ir, ¿cierto? Entonces acá pasa exactamente lo mismo, Héctor. Puede que la cuerda sea la misma, ¿cierto? Que la distancia que hay del punto al carro de arriba sea la misma que la que hay del punto al carro de abajo, ¿cierto? Pero la fuerza que estoy ejerciendo abajo es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a arrastrar mi carrito. El de arriba, el carrito de arriba me lo llevo. Pasa lo mismo arriba con cargas. Arriba tengo más cargas en donde está DQ1, y abajo tengo DQ3, ¿cierto? Que ya no tengo casi nada de carga. Entonces, ¿qué va a pasar? La intensidad de DQ1 va a sobrepasar la intensidad de DQ3 en todas las direcciones. Ahora sí es más claro, Héctor. Sí, profe, ya. Entonces, ahora sí, sigamos. Jonathan Tolosa, hola, ahora ¿cómo va todo, Jonathan? ¿Qué más, profe? ¿No? ¿Qué? Bien, Profe, pues, Jonathan. con respecto a ese ejercicio, pues digamos que al ser, digamos, robo, pues variable, ¿sí? Que ya depende de una función, pues ya dependería, digamos, de, pues uno de los límites que uno, es que digamos, el dilema es por lo que ya no se hace como ayer, no es que ayer todo constante es más fácil. Pero al Sí. evaluar la integral con una función, pues, es que el método, Entonces, la ¿qué verdad, es es que lo que es el Jonathan, para método del solucionar? seno, lo que estábamos haciendo ayer con lo del seno y coseno, la verdad, pues no me quedó del todo claro, profe. Y pues me toca como repasar más eso porque no lo entendí perfectamente como para, digamos, en ese momento darle una solución. Jonathan, ¿lo de ayer qué es?
nosotros lo que hacemos es despedazar ese vector que tenemos, ese de, espera que sí lo tenemos, acá. Por ejemplo, en ese, porque la de ayer no sé por qué no me deja abrir. Entonces, de E lo que hacemos que es, despedazamos, ¿cierto? Este vector en X y en Y. ¿Cierto? Entonces acá vamos a tener un D1X y vamos a tener un D1Y, ¿cierto? DE1Y hacia abajo. Entonces, mire lo que está pasando. El de acá abajo, el de Q1, ¿cierto? El de Q1, mire que yo estoy mandando un vector hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo, pero mire que en todo el extremo de abajo, mire acá en la parte de abajo, vamos a tener otro que está haciendo una fuerza hacia allá. Entonces, como si lo voy a colocar inclusive con negro para que se note el contraste. Y ese va para allá. Entonces, si vemos eso y asumimos de que ρ es constante, mire que esa componente en z, si miramos que eso estuvieran todo z arriba, mire que la componente que hay en z se va a anular con la z que viene de abajo. ¿Sí? A ojo se nota, ¿sí? De que como ρ es constante, mire que la z que está haciendo la fuerza hacia abajo, ¿cierto? Es como si estuviera haciendo la misma fuerza hacia arriba. Decía que esas dos componentes se van a anular en el sentido de z. Y la Sí. única que sobrevive es la de y. ¿Sí? Ahí se ve, vectorialmente se ve así. Y ahí aplica el mismo ejercicio que les mostraba abajo de cuando usted jala, ¿cierto? Usted abajo, está arriba, está haciendo, y al otro lado está haciendo otra fuerza hacia allá. Entonces es cuando chocan dos carros. En ese ejemplo lo podemos ver como cuando chocan dos carros. Tenemos acá un punto, ¿cierto? Y acá vamos a tener un carro que viene hacia acá y viene otro carro hacia acá. Llega el punto que llegan a este de acá, ¿cierto? Y acá chocan, ¿cierto? Este es mi punto de choque. Si van a la misma velocidad, ¿cierto? Y tienen la misma masa, tienen la misma fuerza, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos se van a volver como si fueran acá paralelitos. Y se van a ir en ese sentido. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. ¿Sí? Profe, Entonces pasa lo disculpe, mismo con la fuerza, con el campo de... Señor. o sea que digamos en la fórmula general nosotros tenemos que poner ese C porque pues está cambiando porque en un lado hay más carga que en el otro lado y ese C está en función de Z, de la Sí, claro, dirección Z. D va a estar en función de Z y de Y, porque mire que está en función de Z y de Y ese aro. ¿Sí? Pero C es constante. C relativamente es constante, la magnitud. Pero sí está variando la posición de X, Y sí está variando. ¿Sí? C sí es constante, pero sí se nos toca dejarlo en términos de otras variables que sí están variando. Pero lo que está variando es la posición, no la magnitud. Pero entonces, eso es lo que pasa, Jonathan e Iván. Sé que los dos carros vienen ahí y la fuerza como tal se anula, ¿cierto? Se anula y continúan solamente en el sentido hacia donde iban como tal y donde no se anulan como tal las fuerzas. ¿Sí? Se vea que el que viene hacia arriba y el que va hacia abajo, como que ya no van hacia arriba ni hacia abajo, sino se van solamente hacia la derecha. ¿Sí? Eso pasa, entonces, acá arriba también con el campo eléctrico. ¿Sí? Se anula la componente que va hacia abajo del campo eléctrico con la componente que va hacia arriba del campo eléctrico y solo sobrevive la que va hacia X. ¿Sí? Y eso pasa en cada parejita. Por eso les decía que es como si analizaran siempre parejitas. Esa de ahí, analizan de pronto la pareja que viene acá, después analizan la pareja que viene acá, después pareja que viene acá, después otra pareja que venga por acá, después otra pareja que venga por acá. ¿Sí? Entonces, siempre va a tener usted su polo opuesto, con el que usted está contrarrestando su componente adversa. ¿Sí? Digamos allá, la componente XZ se va a anular con la componente XZ debajo de rojo. La componente XZ de la línea de verde se van a anular. La componente Y, en este caso el azul, ¿cierto? Las componentes Y se van a anular. ¿Sí? Y siempre solamente va a sobrevivir la X, pero es por la simetría del problema y porque ρ es constante. Por eso yo ya les ponía el ejemplo de abajo. ¿Sí? Ah, bueno, ¿y por qué el coseno? Porque como acá nosotros sacamos el ángulo, miren, acá es nuestro ángulo teta, ¿cierto? Y queremos saber cuál es X, entonces sí ve que ya se convierte que dx
va a ser igual al de E por coseno, acá, sería de E, ¿cierto? El de X va a ser igual a de E por coseno de teta. ¿Sí? ¿Sí, Jonathan? Entonces, yo solo analizaría X es por esa situación. Por eso el coseno, porque inclusive no utilizamos ni siquiera el seno, porque el seno ya sabíamos que se anulaba. Entonces, acá lo único que hacemos es eso, que de X va a ser igual a de E por el coseno de teta. Eso es lo que nosotros analizábamos ayer. Profe, pero digamos en este análisis, independientemente de que ρ sea constante o sea una función, pues va a seguir siendo el mismo análisis, ¿cierto? O sea, no me va a Sí, el afectar. análisis va a variar un poquito, varía un poquito. Sí, varía un poquito. Acá sí tocaría entonces analizar en la otra componente. Entonces, ¿cómo vamos a analizar la otra Profe, componente de Y eso, de... esa componente, ¿dónde la analizo? La componente Z. Entonces, ¿Cómo? ahí, pues acá sí, ahí sí como diría, cada loco tiene como, bueno, cada quien formata los pulgas de diferentes formas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Sí? Porque ya pues se los voy a mencionar acá pues para que ustedes le camellen un poquito. Es que tenemos nuestro punto P, ¿cierto? Tenemos nuestra distancia X por acá. Tenemos una distancia C que llamamos acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Llamamos siempre por lo menos un punto, ¿cierto? Entonces de acá vamos a decir, venga, analicemos cómo es el comportamiento de este DQ de acá, ¿cierto? Donde ya sabemos que ese DQ implícitamente es un DL, ¿cierto? Un DL chiquito, ¿cierto? Un DL chiquitico donde tenemos ese DQ. Y de ahí hasta allá mandamos un vector. Donde ese vector, ahí quedó feo, donde ese vector va a tener un D, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a tener una contribución de campo eléctrico a partir de ese DQ de arriba. Pero ese DQ de arriba, ¿qué posición tiene? Entonces nosotros dijimos que estaba en 0 en algún valor de ¿qué? De Y en algún valor de Z. Eso es lo que tenemos. Y este punto de acá, ¿qué va a tener? Un valor en X, un valor en 0 y un valor en 0 de acá. Entonces, hagámoslo por el lado largo a ver cómo quedaría. Entonces, mire que ya tenemos como si fueran coordenadas cartesianas. Entonces, mire lo que tenemos que es. Necesitamos hallar un R, ¿cierto? R barra, ¿cierto? Que es este R barra de acá. Entonces, R barra que va a ser igual. Entonces, a cabeza cola, ¿cierto? Entonces, ahí cabeza cola. Cabeza cola. Entonces, si es cabeza, entonces, ¿cuál es mi cabeza? X, 0, 0 menos la cola, que sería 0, Y, Z. Entonces, mi R barra, ¿cierto? Mi vector R va a ser igual a X menos Y, menos Z. ¿Cierto? Ahí ya tenemos nuestro R barra. Ahora, si queremos R gorrito, entonces necesitamos primero la magnitud de R. Entonces, la magnitud de R va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más menos Y al cuadrado más menos Z al cuadrado, ¿cierto? Donde entonces la magnitud de R va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, me quedó torcida, ahora sí, a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces mire que ya tenemos, que no quería con ese, quería con ver mejor. ¿Sí? Ya tenemos este R, tenemos R barra por acá, entonces yo puedo hallar ya cuál. Bueno, sigamos con rojo. De acá ya puedo tener entonces R gorrito, R moñito la va a tener. Donde R moñito que va a ser igual a X, menos Y, menos Z sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces, mire que ya tenemos por lo menos, esas tres ya las tenemos. ¿Sí? Ya tenemos las tres. Ahora, la ecuación que nos dice, entonces vamos a la ecuación a ver qué es lo que nos dice la ecuación. Vamos a decir de que E, de que esto que muy para allá, E
mi cuadro acá. E va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de la integral de un dq sobre esta magnitud al cuadrado y r gorrito. Ahora sí, sí coloqué el r cuadrado, ayer se me olvidaba, ayer ya no estoy despistado. E es igual entonces a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Profe, de ¿me la deja ver integral. arriba un momentico, por favor? Sí, señor. Pero como dijo Dayana, Ok, listo, profe. Listo. Entonces, ¿acá qué tenemos? Entonces, nuestro dq que va a ser igual a un ρl por un dl sobre, ahora sí, mi r cuadrado por r moñito. Entonces, de acá, ¿qué vamos a decir nosotros? De que ese e va a ser igual entonces a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de la integral de ρl, que ρl lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ρl era igual a ¿qué? Espérenme, devuelvo que ni me acuerdo. Ah, ¿dónde era? ρl 2yz más z al cuadrado. 2yz 2yz más z al cuadrado por un dl sobre r al cuadrado. ¿Qué r al cuadrado ese r que era? Ah, eso lo quedó por acá abajito. R. Ah, quedó la raíz de todo. Entonces sacamos a decir que quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio por mi r gorrito, ¿cierto? Sacar el r gorrito me quedó. Voy a colocarlo. Voy a colocarlo por acá abajito. Por x, menos y, menos z. Menos z sobre. Y acá me falta el cuadrado. Casi me lo como. Y x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. De acá, ¿qué vamos a decir entonces? Que e va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de la integral de 2yz más z al cuadrado por un dl sobre, acá con este se va, este y este se va, y ya sumo lo de abajo, ¿cierto? Entonces me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios, por x, menos y, menos z. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué nos hace falta de ahí conocer? ¿Dele? El DL, ¿cierto? El DL es nuestra duda. Entonces, ¿el DL qué va a hacer? Entonces, el DL, entonces vamos otra vez al circulito. Entonces, nuestro DL va a ser un pedacito chiquito de acá, ¿cierto? Ese DL, ¿cierto? Creo que por acá en rojo. ¿Cierto? Ese DL va a ser igual a ¿qué? A un dx. Bueno, voy a borrarlo y lo voy a escribir abajo más bien para que me alcance el espacio. Entonces, ese DL, si miramos en coordenadas cartesianas, ¿a qué es igual nuestro DL? Nuestro DL es igual a dx en dirección x más
de Y en dirección Y más un de Z en dirección AZ. Entonces, listo. Para ustedes, ¿hay variación en X en ese aro? ¿Hay variación en X? No, No, ¿cierto? ¿Hay variación en Y? Sí. 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 ¿Hay variación en Z también, ¿cierto? Listo. Entonces nuestro DL aquí va a ser igual a dx, a dy en dirección Y más un dz en dirección Z. Y de acá, ¿qué vamos a decir? Que nuestro DL va a ser igual a dy más dz. Entonces, acá mire que ya tenemos nuestro DL. Pero entonces, ¿qué le falta a ese DL? O sea que ya lo podemos utilizar ese DL allá arriba. Entonces, copiémoslo de acá arriba y lo reemplazamos allá. A ver qué pasa, a ver cómo se ve eso. Vámonos por acá. Ah, pero no lo copié, espera otra vez. Por acá, tu. Copiar. Y vámonos para acá abajo. Pegar. Acá. Y voy a borrar DL. Y vamos a colocar ese DL. ¿Cierto? Entonces acá vamos a colocar el famoso DL que hallamos allá, pero lo voy a copiar con rojo. Entonces acá me quedó el DL, que sería dy más. Eso quedó muy chiquito ahí para escribir. Me va a tocar borrar este pedazo de acá. Ahí ya borré ese pedazo y venga a ver si me queda. dy más dz por el pedazo ahora sí que teníamos de allá, ¿cierto? Más para aquí. Ah, cierro aquí. Ah, para adelante, ahora en negro. Y acá me quedaría más pegadito. Ahora sí. X, coma, porque es que es menos Y, coma, menos Z. ¿Listo? Ahí ya se alcanza a ver. Listo. ¿Qué creen que nos hace falta ahí? ¿O será que ya la podemos solucionar? Yo- Iván, ¿qué viene? ¿Cómo tal, Separar profe? los diferenciales. ¿Qué pasa con los diferenciales? eh, pues resolver la integral, pero para primero el diferencial y más la integral resuelta con el diferencial z. A ver, ¿qué opinan los ahí demás? ¿Qué tocaría, opinan, Jonathan? ahí tocaría definir, pues digamos que es una, ¿cómo es? Con dos integrales, pues una para diferencial y y para diferencial z, pero con dobles límites, ¿no? Acá toca ver una cosa. Si ustedes solucionan eso, o sea que una no depende de la otra. Sí. Cuando cambie el valor de Y, variará el valor de Z. Sí, ¿cierto? Pues como dijo Héctor, sí, yo creo que sí, ¿cierto? Mire que en todo momento, cuando ustedes varían un punto, cuando estamos allá, y si ahora nos vamos para aquí, mire que ahí cambió tanto X y Y en la misma integral si la vamos a solucionar. Sí, en ese puntico negro, mire que va a variar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Acá cogemos y vamos a decir lo siguiente. Cogemos acá esto, cogemos esto, ¿cierto? Tenemos un radio, ¿cierto? Acá tenemos una parte que está en Y acá tenemos una parte que está en Z, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener, ¿cierto? Y acá vamos a tener un ángulo T, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vámonos para abajo y vamos a decir de que Y, ¿cierto? Nos quedó el que Y, sí. Vamos a hacerlo acá. Y, Z, R, ¿cierto?
t, ¿qué vamos a decir? De que y va a ser igual a r por coseno teta y que z va a ser igual a r, la costumbre del teta, coseno t, seno t. Donde r, ¿qué valor le dimos a r? Yo no me acuerdo, era un constante, pero no me acuerdo cuánto. 5, 4, 2, no me acuerdo cuánto valía. Profe, El no le ejercicio, dimos no sé si valor, ustedes me acuerden ahí. no le dimos valor. Pero ese es para el cascarón. Bueno, pues coloquemos cualquier valor, es un valor constante. O decimos que R es constante, sí, no hay problema. ¿Sí? O decimos que R es constante o le damos un valor si ustedes quieren. Así que le damos que R sea Constante. igual a 3. Constante, bueno. Entonces, R es una constante. Listo. Entonces, T si va de 0 a 2pi, ¿cierto? T va de 0 a 2pi, ¿cierto? Porque mire que estamos dando toda la vuelta. Entonces, de acá, ¿qué tenemos? Te vamos a decir que de y va a ser igual a r, bueno, me toca borrarlo acá, a menos, ¿cierto? R seno t por dt, y que mi dz va a ser igual a r coseno de t por dt. ¿Sí ven? Entonces, en el diferencial, ¿qué era? El diferencial que teníamos, el de L, era igual a dy más dz, ¿cierto? Entonces nuestro dl a qué va a ser igual a dy, ¿cierto? Era menos r por seno de t por dt, se me perdió, más dz, más r coseno de t por dt. Entonces mi dl a qué va a ser igual a dt, ¿cierto? O bueno, ya hago factor común de esto, a menos r por seno de t más r coseno de t por dt. ¿Ahora sí les gusta más? ¿Cuántas variables tenemos que integrar ahora? ¿Ya tenemos un diferencial de línea ahora sí? Una sola. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, asumiendo que siempre R es constante, ¿cierto? T es la variable, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coger ese valor, meterlo allá, pero ¿qué más nos toca hacer? Convertir a esféricas, o sea, a pasar Exactamente. de... Todo lo que Sí, pasar tengamos de... todo lo que tengamos como Y, tenemos que colocar R coseno T. Todo lo que tengamos como Z, R seno T. Y lo que sea X, pues el valor que vayamos a dar de X, ¿sí? Que esté, digamos, a una distancia de 1 metro, 2 metros, 3 metros. X sí es una constante, ¿cierto? X sí es constante, ¿cierto? Acá sí que lo podemos colocar, ¿cierto? X es constante. Acá en verde lo voy a colocar. Con este verde y acá. X es igual a una constante. ¿Sí? R es igual a una constante. ¿Cierto? Entonces, como tenemos que R es igual y hay una constante, entonces ahí donde haya X, o lo dejan como X y dicen que es constante, ¿cierto? No depende de nada, ¿cierto? R también, ¿cierto? Y donde sea Y, si reemplaza por R coseno T, donde sea Z, R seno T, ese diferencial de Y más de Z lo reemplazan por ese diferencial que tenemos acá. Ahí donde aparecen las direcciones X, reemplazan por el valor que ustedes quieran, por el valor X, ese menos Y, entonces quedaría menos R coseno T, coma, menos R seno T. Y ahí les va a quedar tres integrales sencillas, ¿cierto? Una para dirección X, otra para dirección Y y otra para dirección Z, como vimos en el ejercicio de la lineecita, ¿cierto? Otro ejercicio que vimos por ahí, que hacíamos las tres integrales, o dos integrales. Acá quedan tres integrales también. Pero acá tienen que reemplazar todo esto de acá. ¿Cómo lo ven? Profe, una cosita. O sea, Señor. este
este método, o sea, lo puedo aplicar para el ejercicio que yo quiera o siempre tengo que mirar, no, este me sirve por acá, este por allá, o como general este me sirve siempre. Este es más general, este es para todo. En cambio, el que ve sádico es cuando hay simetrías. ¿Sí? Entonces, ese de pronto si uno se rige mucho a lo que hace el libro, y si le colocan a ustedes y le cambian cualquier cosa, ya de pronto ustedes pueden equivocarse en alguna bobaita. Sí, porque de pronto ustedes se acostumbran siempre a mirar la simetría, o mirar que siempre ρ es constante, pero en muchos casos ρ no es constante. ¿Sí? Entonces, esa es Sí, otra forma de listo, profe. solucionarlo. ¿Qué otra forma de solución ustedes ven? Uy, que ya son las 9:52. Sí se va el tiempo con ustedes. ¿Qué otra cosa ustedes, qué otra forma pueden ver para solucionar ese ejercicio entonces? ¿Sí quedó claro por acá? Pues, profe, me parece mucho más fácil, o sea, siempre aplicar esta general. Pero sí tienen que tener cuidado que es un poquito más largo, ¿no? Ojo con meter todos los datos y que reemplacen bien, ¿no? Sí, profe, básicamente lo que se hizo fue una parametrización de esos, pues de ese círculo, ¿no? Bueno, El elemento de carga, sí, señor Jonathan, eso es lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos, ese diferencial, ¿cierto? Lo parametrizamos para dejarlo en una sola variable. listo, vale. ¿Qué otra forma ustedes ven para solucionarlo? ¿Ustedes qué opinan? Pues la idea es que empecemos a ver varias formas para ustedes cuando enfrenten a cualquier ejercicio tengan por dónde agarrarlo, ¿no? ¿Qué otra forma ustedes ven para hacerlo? Pues digamos, en ese caso no se parametrizó, pero se podría también, digamos, como trasladar eso, no que queden X, Y, Z, sino en cilíndricas. Perfecto. En cilíndricas también sale muy fácil también. En cilíndricas sale muy fácil. Solamente hay un truquito a lo último que toca hacer en cilíndricas para que funcione, pero también sale. Eso significa que, pues, ¿Cuál sería ese señor, truco, profe? pues cuando lo estén haciendo, miren a ver qué les da y si les da algo raro, pregunten. Sí, pero la idea es que también lo cacharren porque mire que ya son las 53. Ya no alcanzamos a hacerlo de todas maneras. Pero por lo menos vimos un lado, ¿sí? Que de pronto no lo hayan chismoseado, de pronto entonces ya vimos un lado. Entonces, revisen ese ejercicio, revisen el del plano, ¿sí? Y, ¿qué otro ejercicio que revisen? Revisen este, a ver cómo les da este. También, este es sencillo, pero revísenlo cómo les da. Venga, a ver, ¿cómo es que era ese? Acá. Es bien sencillito y háganlo a ver, pero es que no me acuerdo qué valores que le colocaban ellos. También creo que sale en el Saiku, si no estoy mal. El del dipolo, ¿sí lo han visto el del dipolo? ¿Sí han estudiado del libro? ¿Sí han visto el del dipolo? No, profe. No, ¿Cómo no, señor? Es que si no estoy mal, acá es una carga. Acá queda así. Acá hay otra carga. Y necesito calcularlo acá en el punto P. Acá en el punto P. Entonces, ese es sencillito. Acá tenemos una carga, es que si no me acuerdo si era carga Q positivo o Q negativo. Venga, a ver, me echo el cabeza, es que no me acuerdo. ¿Alguno no se acuerda de pronto ese ejercicio del dipolo? Si no estoy mal, creo que acá lo toman así. Q menos por acá, si no estoy mal. Q menos y acá Q más. Y me pide cuál es el campo en el punto P. En el punto P allá. Profe, al revés. Es Es arriba al más y contrario, menos. profe. Arriba es Q positivo y abajo Q negativo. Da que subió, pero listo. Dejémoslo así con él. Listo. Y calcular el campo en el punto P. ¿Listo? También chismoseen ese, a ver cómo les da. Ahí tienen para revisar otra vez los que no hayan hecho el del plano.
el de la esfera, el del cascarón. Revisan el del anillo, si lo pueden hacer por otro método. Terminan de hacerlo por este lado, lo hacen por otro método si pueden. Y revisan este también, ¿listo? Y entonces, espérenle la asistencia que se me olvida. Asistencia. Listo, pero lo de hoy, claro. Lo de hoy sí, claro. Lo que vimos, el pedacito de clase y los ejercicios, ¿sí quedaron claros? Sí, profe. Listo. Entonces, revisen esos ejercicios y el lunes miramos a ver cómo van con eso, ¿listo? Y seguimos con tema. Bueno, con lo que vimos de la ley de Gauss, hacemos unos ejercicios de ley de Gauss, miramos cómo van con esos ejercicios y dejamos más ejercicios de eso y otros ejercicios de ley de Gauss, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, Héctor. Listo, Víctor. Como no nos hablamos más en esta semana, entonces que tengan buen fin de semana, ¿listo? Profe, una duda. ¿Su merced ya pensó algo de mi parcial? Héctor, no, todavía no he mirado ni el de Héctor ni el de Juan, que Juan no vino por ahí. Todavía no, yo creo que la otra semana lo miro. Listo, profe. Gracias. Listo. Listo, entonces nos hablamos entonces la otra semana que estudien un poquito y entonces buen fin de semana, ¿listo? Vale, Listo, profe, hasta profe, lo luego. mismo. Chao, que Gracias. estén muy bien. Chao. Chao, Dilson, se cuidan. Gracias, profe. Chao, Iván. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Chao, Juan, igualmente.